Hola, muy buen día, buena tarde o buena noche, según sea el momento en el que estés viendo este video. ¿Tú alguna vez has pertenecido a algún sindicato? ¿Has pensado en crear un sindicato? ¿Te has desafiliado de un sindicato? ¿O estás por iniciar tu vida laboral y vas a afiliarte a un sindicato? Esta información te debe de interesar. Durante el siguiente video voy a narrarte de una manera breve qué es un sindicato, cómo se conforma un sindicato, qué tipos de sindicatos existen, para qué sirven, cuáles son tus derechos y cuáles son las obligaciones de los patrones. Así que quédate, porque esta información va a ser muy importante para ti. Recordemos que en México la afiliación a un sindicato es voluntaria y los trabajadores tienen el derecho de desafiliarse de su sindicato actual, cambiarse a otro o no pertenecer a ninguno. Mediante un proceso democrático que incluye votar libre, secreto y directamente para elegir a su representación sindical. Y se puede hacer al no estar de acuerdo con el actual o en el proceso de elección en directivas y revisión de contratos colectivos. El presente trabajo tiene como un objeto mostrar el caso de General Motors, en el que se puede observar un claro ejemplo de libertad y democracia sindical. Y aquí empieza lo interesante. Sindicatos. Un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el afiliarse a estas. ¿Cuáles son los requisitos para constituir un sindicato? Para constituir un sindicato se requiere un mínimo de 20 trabajadores en servicio activo o 3 patrones para formar un sindicato de patrones. También se debe de redactar un acta donde conste la decisión de formar el sindicato, la aprobación de estatutos y la elección de la directiva. Otro requisito es que los estatutos deben regir el funcionamiento interno del sindicato, incluyendo su denominación, su domicilio, sus objetivos, las cuotas, derechos y obligaciones de los miembros, etc. ¿Qué es la libertad sindical? La libertad sindical es un concepto que abarca tres derechos que son la libertad de asociación, negociación colectiva y derecho de huelga. Esto se analiza a través de dos dimensiones principales. La primera, que es la dimensión interna, el derecho de toda persona ante su sindicato incluye el derecho a organizarse, a formar parte o no formar parte de un sindicato, que conocemos como libre afiliación, y a participar activamente en la vida de su organización, que se conoce como democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas. Y la segunda, que es la dimensión externa, que es la libertad de un sindicato frente al patrón y frente al Estado, lo que se traduce en el derecho a desarrollarse con autonomía plena, que es el principio de no injerencia. El convenio 87 de la OIT establece que los trabajadores y empleadores tienen el derecho sin ninguna distinción y sin autorización previa de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a ellas. La libertad y democracia sindical. Los trabajadores podrán decidir sin discriminación ni represalias si desean afiliarse a un sindicato, cambiar de sindicato o no pertenecer a ninguno. Además, los trabajadores podrán participar en las decisiones fundamentales de su sindicato a través del voto personal, libre, directo y secreto, pues serán consultados sobre la elección en sus directivas y la aprobación de sus contratos colectivos y revisiones, entre otros procesos democráticos, no más sindicatos simulados y líderes sin representatividad. Elecciones de directivas sindicales. Se prohíben las votaciones a mano alzada o a través de delegados. En la conformación de las planillas se deberá garantizar la representación proporcional del género. La autoridad laboral podrá verificar la elección en cualquier momento a solicitud del sindicato o de por lo menos el 30% de sus afiliados. En caso de irregularidades, la elección será nula y la autoridad organizará una nueva. Esta parte es muy delicada, ¿por qué? Porque recordemos que anteriormente, bueno, como una experiencia personal, yo puedo hablarles sobre el caso de Pemex, en el cual en los sindicatos y en sus asambleas generales el voto era a mano alzada y se juntaba todas las personas en un gran salón y pues se presentaban a las planillas que estaban postuladas para los cargos y tristemente las personas que votaban por una u otra planilla, al resultar ganador o al resultar vencido, pues había personas las cuales tomaban nota de todo este tipo de cosas, de quién había levantado la mano, de quién había votado por ellos, de quién los había apoyado, y pues esto se generaba o se, se transformaba en que las personas que no habían votado por ellos, pues no se les daban los mismos derechos o no se les daba la misma importancia que a las que sí lo habían hecho.
¿Y esto qué conllevaba? Pues que sus familiares no trabajaban, o que se les dan contratos muy feos, o que se les dan contratos que nadie quería, o de tiempos muy cortos, o de eventualidades. Entonces es importante y este cambio que se generó en la reforma sobre los sindicatos, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad todo se hace como normalmente nosotros votaríamos en una elección ante el INE, que es en una casilla, el voto es directamente secreto, no tienes que identificarte, ni tienes que poner tu nombre, ni absolutamente nada. Entonces esto garantiza un proceso pues transparente y democrático. Por último, les haré una breve lectura sobre el conflicto de los trabajadores de la planta de General Motors contra la CTM. Durante décadas, el sindicato Miguel Trujillo López, parte de la CTM, controló la representación de los trabajadores de la planta General Motors. Los empleados denunciaron que este sindicato no los representaba adecuadamente, acusaron al sindicato de firmar acuerdos colectivos de trabajo a espaldas de los trabajadores y de usar tácticas de intimidación para manipular las votaciones. En el 2021, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social ordenó una votación para legitimar el contrato colectivo. Durante la consulta para la legitimación del contrato colectivo de trabajo en la planta de General Motors, se desató el conflicto. Trabajadores y activistas denunciaron graves irregularidades durante la votación, acusando al sindicato de la CTM de obstruir boletas y de coaccionar a los empleados para mantener el control del contrato. Estas acciones fueron vistas como un intento de perpetuar un sindicalismo de protección, donde los líderes sindicales benefician más a la empresa que a los propios trabajadores, a menudo sin el conocimiento o consentimiento de sus últimos sobre los términos de sus contratos. Tras las irregularidades en la primera votación, Estados Unidos intervino a través del mecanismo laboral de respuesta rápida del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que hoy es conocido como el TEMEC, presentando una queja contra General Motors Silao por la probable violación a los derechos sindicales. La oficina del representante comercial de Estados Unidos comunicó a las autoridades mexicanas que General Motors podría haber denegado derechos laborales, lo cual era una violación al TEMEC. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México investigar a fondo las irregularidades y garantizar que se respetaran los derechos de los trabajadores. Esta presión diplomática y comercial, que incluía la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones de la planta de Silao, forzó un acuerdo entre ambos gobiernos para poner el proceso de votación con garantías de imparcialidad y seguridad. Posteriormente, ambos países acordaron un plan de reparación, como parte de ese acuerdo. Se estableció que la nueva votación sería supervisada por observadores de las STPS de México, el Instituto Nacional Electoral e incluso la Organización Internacional del Trabajo. En la otra votación, una gran mayoría de trabajadores votó para no legitimar el contrato colectivo existente con el sindicato de la CTM, por lo que la Secretaría de Trabajo y Prevención Social resolvió la terminación del contrato colectivo de trabajo entre el sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la CTM, y General Motors. A partir del 3 de noviembre, posteriormente, en febrero del 2022, los trabajadores eligieron al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz para que los representara. Dicho sindicato negoció un nuevo contrato colectivo que resultó en un aumento salarial del 10.22% y mejores condiciones laborales. Para concluir, puedo decir que los sindicatos son una parte importante en la protección de los derechos laborales, pues permiten que los trabajadores actúen colectivamente para defender sus intereses, mejorar sus condiciones laborales y equilibrar la relación de poder frente al patrón. Su existencia permite que la voz de los trabajadores no solo sea escuchada, sino también tomada en cuenta en los procesos de negociación y en la toma de decisiones que afectan directamente su vida laboral. La libertad sindical asegura que los trabajadores puedan organizarse, pertenecer a un sindicato y participar en sus actividades sin interferencias externas. Cuando esta libertad se respeta, se fortalece la participación de los trabajadores en la creación y funcionamiento de sus organizaciones. Asimismo, la democracia sindical es un punto clave para legitimar la actuación de los sindicatos. A través de procesos internos transparentes, representativos y participativos, se garantiza que las decisiones sindicales reflejen verdaderamente la voluntad de la mayoría. Bueno, espero que con este pequeño video les haya quedado resuelta alguna duda sobre los sindicatos y muchas gracias por su atención.